Bienvenidos al podcast de Nutritional Coaching. Hoy vamos a hablar del día a día en el centro de alto rendimiento con una persona pionera en la enfermería del deporte y que ha estado media vida trabajando en el departamento de fisiología del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Hablamos con Montse. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, animada y queriendo recordar esta vida que he llevado en el Centro de Alto Rendimiento, que ha sido, bueno, para mí una vida llena de emociones. Montse, ¿cómo llegaste a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento y qué te motivó a quedarte tantos años? Bueno, a ver, esto viene de antes del año 87. Yo ya trabajaba en la residencia Blume de Barcelona, que era lo que habían antes para los atletas de alto rendimiento, y había un laboratorio de fisiología con médicos especialistas. Bueno, en realidad no especialistas, porque en aquella época no existía ni la especialidad de medicina del deporte. Pues imaginaros la enfermería del deporte, aún menos. Y nada, gracias a la adjudicación de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pues se abrió el Centro de Alto Rendimiento y a unos cuantos que ya teníamos experiencia nos propusieron de llegar allí. Bueno, no había nada, pero era un reto de iniciar un nuevo camino, de explorar nuevos campos en el deporte. Piensa que éramos casi todos muy pioneros y con poca experiencia y nada, ahí vimos la oportunidad de desarrollar todo este tema. Qué interesante. Montse, ¿qué diferencia notas en los atletas de hace 30 años y los de hoy? Bueno, a ver, te diré, los atletas para mí tienen la misma ilusión, la misma energía, las mismas ganas. Esto no ha variado. Cuando uno es amante de un deporte y quiere llegar lejos, esta ansia y esta ilusión es la misma. Lo que pasa es que, el entorno es muy diferente. Hoy en día los atletas tienen soporte en todo. Antes se pensaba solamente, muy pocos estudiaban carreras superiores. Ahora es impensable no hacer una carrera dual. Un deportista en el CAR ya tiene los medios, un departamento específico para que puedan hacer y ayudarlos para estudiar, entrenar y tener una vida que al final, cuando dejen la práctica deportiva, puedan abrirse el camino en otros ámbitos. ¿Y cómo es el día a día de un atleta de alto rendimiento, pero desde tu punto de vista? A ver, yo siempre digo que lo más importante de un atleta de alto rendimiento es saber organizarse. A veces la juventud pierde horas, no sabe organizarse. Y ahí lo que se aprende es a organizar el tiempo. Porque, claro, pensar que ellos, en la mayoría de los casos, tienen como 2 sesiones al día, tienen que estudiar, tienen que recuperarse. El entreno no es solo entrenar, es recuperarse, cuidarse, hacer las pruebas, descansar. O sea, es tener unos hábitos saludables y saber ponerlos en unas ciertas horas. Realmente me podéis decir, sí, pero son jóvenes y no tendrán vida extra y tal, cosas que hacen los jóvenes de su edad en otros ámbitos, pero pensar que para ellos el deporte les entusiasma. Yo los veo disfrutar entrenando también, sufrir, pero en el fondo les gusta lo que hacen. ¿Y qué destacarías como sus hábitos de salud o autocuidado que son sí o sí esenciales en su rutina? Bueno, hay patas que los mantienen firmemente y son muy importantes. La salud, la nutrición. La nutrición es básica. Pensar que una buena nutrición es la gasolina. Y no se trata solo de comer bien en deporte. Se trata de comer lo que hay que comer por el tipo de deporte que hacen. Nosotros tenemos que preocuparnos básicamente de que ellos estén sanos, pero también de que puedan rendir. Entonces, hay que conjugar estas dos cosas. Bueno, evidentemente, el descanso, un deportista que no descansa bien no podrá rendir porque esto hará mella en su salud. En fin, hay patas como la salud, el descanso, evidentemente el entreno. En el centro de todo, no nos olvidemos, está el deportista y el entrenador. Y tenemos que trabajar para que esto funcione. Dime algún mito que tú creas que la gente
Un mito para desmentir sobre la vida del atletismo, del alto rendimiento. Pues no sé, mira, a ver, estoy pensando en la población que cuando habla de los deportistas, pues mira, se piensa que son unos superdotados todos y están allí porque tienen estas supercondiciones. Evidentemente tienen unas condiciones de base y hay quien es un superdotado, pero hay quien no lo es tanto. Y precisamente el que llega igual no es el más superdotado. Trabajo, disciplina, amor y pasión por lo que ponen. Esta excelencia que llevan y este tipo de vida a veces es los que les hace llegar. Entonces, esto es muy importante. No solamente es el físico, sino mental. Un deportista tiene que ser inteligente, inteligente para gestionar todo, gestionar su vida y adaptar sus necesidades y ver lo que le conviene, lo que no le conviene. Y también la nutrición, ¿no? ¿Qué papel juega la nutrición en lo que es el rendimiento del deportista y su recuperación? Antes lo hemos dicho un poco, bueno, en una de las patas la he puesto, ¿no? La nutrición, Sí. Porque, bueno, otras patas pueden ser la familia, claro, el entreno, los estudios, pero en plan salud la nutrición es básica, básica. Pensar que un deportista que no esté bien nutrido es que será imposible que tenga un buen rendimiento. Y es más, hoy en día hay más avances, hay más aportes, pero no solo el comer bien, es adaptar lo que necesita el deportista en cuanto a nutrición. Y no olvidemos la hidratación. ¿Cuántas veces hemos visto fracasar una carrera de fondo por una mala hidratación, por una mala reposición de sales, de hidratos, y llevarse al traste pues una medalla olímpica o que le siente mal algo a un deportista porque algo que ha habituallado no le encaja en aquel momento por las condiciones que han cambiado, atmosféricas o lo que sea, y bueno, jugarse una medalla por culpa de esto. Y tú que has estado tantos años, Montse, ¿tú dirías que han cambiado las recomendaciones nutricionales a lo largo de estos años? Pues mira, yo vi los inicios de la nutrición en el CAR y tengo que hablar de una persona que fue la que llevó toda la nutrición de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de los deportistas, que es Raimunda Curcó. Ella era nutricionista especialista, pero había estudiado en el extranjero porque en aquella época nutrición deportiva tampoco había aquí, así como no había enfermería deportiva. Bueno, ¿qué ocurre? Ella se preocupaba muchísimo de la alimentación, pero ahora lo que veo es que todo está muy personalizado. O sea, hilar fino en la nutrición es fundamental. Y esto yo creo que es lo que ha cambiado. Sobre todo la personalización de las dietas y de lo que necesita el deportista, porque cada deportista es un mundo y no se lo puede valorar solo con lo que gasta y tal. El entorno, la manera, si podrá hacer aquella dieta, si no la podrá hacer. Se trata de hablar con el deportista y meterse en su ambiente y en lo que necesita. Y esto hoy en día se hace muy bien. ¿Y tú alguna vez has visto a algún atleta que por esa presión le haya afectado físicamente hablando? ¿Te has encontrado con algún caso? A ver, el no poder descansar, por ejemplo, por la presión es muy importante. Uno cuando no descansa, no recupera, al día siguiente tiene que volver a entrenar y no puede. Pero también hoy en día la presión viene de muchos ámbitos. Viene también de ámbitos externos, ¿no? Incluso a veces nos encontramos que con deportes de competición por pesos, por categoría de pesos, ahí tenemos una presión añadida, ¿no? Ahí el nutricionista tiene mucho que decir. Entonces, bueno, hemos encontrado casos, sí, algunos, que no son los más, pero bueno, entonces siempre hay intervenciones o psicológicas o, bueno, o fisiológicas. Para esto tenemos un equipo de trabajo. Realmente, lo que sí que no me gusta mucho a veces es que ahora, más que antes, todo lo externo influye mucho en el deportista. Y ahí puede que esta presión externa no nos favorezca mucho. Sobre todo temas de imagen, que a veces oigo en algunos comentarios televisivos o en algún podcast o en las redes sociales. No lo harás por recientemente en el campeonato. No. Y vale. Seguro que son con buena voluntad y, sí. no todo esto. Pero bueno, sí, las redes sociales en algún aspecto físico han creado un extra de presión que quizá antes no tenían los deportistas. Totalmente ¿vale? de acuerdo. No tenían. Totalmente. Y
¿Tendrías alguna una anécdota que tú recuerdes con mucho cariño o que te haya marcado especialmente? Bueno, que haya marcado. Yo diría 2 anécdotas. ¿Puedo dos? Por Ángeles? supuesto, por Vale. supuesto, me faltaría. Bueno, 2 anécdotas. Una es de profesional totalmente. Yo tuve la gran suerte, que no olvidé en la vida, de ser la enfermera que estaba en la clínica de atletas del Estadio Olímpico de Barcelona 92. Para mí, era más joven, fue una responsabilidad tremenda. Me encantó estar allí. Fue una experiencia que pude atender a los deportistas que llevaban el CAR, a todos los deportistas del mundo. A ver, algo que yo creo que una enfermera del deporte, cuando le proponen algo así, no debe negarse. Y ahí fue una experiencia tremenda. Y luego, a ver, es una experiencia deportiva, pero mucho más personal. Mi marido ha sido durante muchos años atleta de alto rendimiento y ganó una medalla olímpica en Atlanta en el año 96 de marcha, 50 kilómetros marcha. Y bueno, fue una carrera tremenda, con una humedad tremenda. Ahí sí que el tema de hidratación fue fundamental. Y yo recuerdo la llegada al estadio de Atlanta de mi marido, que lo esperaba en la meta. Yo tuve la gran suerte de estar ahí mismo. Y, por cierto, algo divertido y curioso es que a mi lado estaba la infanta Elena, porque veían que iba a ganar una medalla y venían a felicitarlos y tal. Y Valentí entró en el estadio, justo en la meta. Yo estaba allí, lo saludé. Valentí, Valentí. Oía que alguien le gritaba y no fue capaz de reconocerme. Increíble. Increíble. Entonces, él estaba tan deshidratado, con falta de glucosa, llegó a la meta, pero con la idea de llegar lo consiguió. Vio que había conseguido una medalla y luego se lo llevaron y tuvieron que hidratarlo, ponerle sueros. Y la pobre señora Elena, la infanta Elena, no pudo felicitarlo en aquel momento. Pero bueno, fue una experiencia que recordaré siempre. Y para finalizar, Montse, después de tantos años, ¿qué te llevas como enseñanza de vida de toda esta experiencia? Bueno, me llevo muchas cosas. En el deporte en general se aprende mucho. Yo aprendí muchísimo en el CAR, no solamente de técnicas nuevas, de investigación, no toda la parte profesional. Aprendí mucho de los deportistas. Una enseñanza de vida que yo he podido adaptar en muchas cosas. Pero bueno, me llevé grandes amigos, grandes proyectos, el poder montar un futuro para la enfermería deportiva, crear las bases, un posgrado que iniciamos en la Autónoma y además, sobre todo, me llevé una familia, pero esta vez no digo solo una familia deportiva y del CAR. En realidad yo me llevé una familia. Me llevé un marido y 2 hijos maravillosos que habían entrenado en el CAR y estudiado en el CAR. Total, que yo creo que fui afortunada. Me llevé la familia a mi casa. Gracias, Montse. Despedimos aquí el podcast y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo.